Episodio 1. El libro que no debía ser abierto. No todo lo que habla de Dios proviene de Él. Lucía vivía en silencio. No por elección, sino por miedo. 10 años habían pasado desde aquella noche en la procesión, cuando algo invisible a los ojos, pero brutal al alma, la tocó sin tocarla. Desde entonces, no volvió a hablar. Pero esa mañana, el aire olía distinto. El incienso no cubría el hedor. La luz del vitral temblaba como si el sol hubiera dudado en salir. Y en su pecho, una presión, como si alguien la estuviera observando desde adentro. Lucía caminó sin pensar, guiada por un instinto más antiguo que el lenguaje. Llegó hasta la capilla olvidada, esa que las monjas evitaban con excusas sin convicción. El altar estaba cubierto de polvo, pero no del tipo común. Este polvo parecía haber caído de alas arrancadas. Empujó una estatua rota del arcángel Miguel. Y detrás, un hueco. Dentro, un libro encuadernado en piel oscura, con letras doradas que parecían moverse bajo la luz. Evangelio del caído. Lucía extendió la mano. Un escalofrío la atravesó cuando sus dedos tocaron la cubierta. Al abrirlo, el primer renglón brilló con un rojo profundo, como si acabara de ser escrito. Yo estuve allí cuando cayó, y aún así, le ofrecí mi lealtad. Las paredes de la capilla parecieron gemir. Lucía sintió un vértigo sagrado, una mezcla de revelación y amenaza. Las palabras en el libro no hablaban de demonios. Hablaban de uno que había sido luz. De uno que caminó junto a Dios. Y que ahora, pedía ser escuchado. Una página se arrancó sola y cayó al suelo. Lucía la recogió. Estaba escrita con sangre. En ella, un mapa del monasterio, y una marca en un lugar que no debería existir. La cripta sellada bajo el claustro. En ese instante, una campana sonó. Pero nadie la había tocado. Y desde las entrañas del edificio, una puerta olvidada comenzó a abrirse con un crujido largo, como si despertara de siglos de sueño. Lucía dio un paso atrás. Por primera vez en 10 años. Habló. Su voz era débil, pero clara. ¿Quién eres tú? Una voz, no humana, ni terrenal, respondió desde el interior del libro. Soy la promesa que él rompió. Y entonces comprendió. No todo lo sagrado es santo. Y no toda traición proviene del hombre. Episodio 2. La puerta de los traicionados. Dios no cerró esa puerta, la selló con miedo. Lucía no durmió esa noche. El libro seguía temblando en su mesita de madera, como si tuviera pulso. Y la voz que había escuchado, esa que no venía de ningún lugar físico, aún resonaba en su interior como una campana rota. Soy la promesa que él rompió. ¿A quién se refería? ¿Un ángel? ¿Un profeta olvidado? ¿O algo más prohibido? A las 3 de la madrugada, cuando todo el monasterio dormía bajo la vigilancia indiferente de los santos colgados en las paredes, Lucía bajó los escalones hacia el claustro inferior. La marca en el mapa, la página escrita con sangre, señalaba un rincón que ni siquiera las monjas ancianas nombraban. La cripta estaba cerrada por una puerta de hierro oxidado, sellada con 7 cruces clavadas en cera. Pero ninguna oración pudo detenerla. Apenas tocó la manija. Todas las cruces se derritieron al instante, como si algo desde adentro hubiera estado esperando. Un frío denso escapó del umbral, y con él, un suspiro. Lucía descendió con una vela temblorosa. Los escalones parecían multiplicarse, como si descendiera al fondo de algo que no era solo tierra, sino historia. En las paredes, dibujos grabados en piedra, alas arrancadas, copas volcadas, ojos vendados, y al final del pasillo, un altar tallado con una inscripción que nunca había leído en ningún evangelio. Aquí yacen los que amaron a Dios, más de lo que Dios los amó. Sobre el altar, otro libro, pero este no brillaba, este lloraba. Cada página estaba húmeda, manchada de lágrimas secas. Lucía lo abrió y leyó en voz baja. Éramos legión no porque fuéramos demonios, sino porque fuimos abandonados. La vela se apagó. Oscuridad total. Silencio absoluto. Y entonces, desde el otro lado de la cripta, una figura emergió. No caminaba, flotaba, tenía forma humana, pero sus ojos eran como espejos rotos. Lucía no retrocedió. Algo dentro de ella, algo antiguo, no sentía miedo. Sentía reconocimiento. La figura habló. Tú también lo escuchaste, ¿verdad? ¿A quién? Susurró Lucía. La figura sonrió. Al Dios que no volvió. Episodio 3. El Dios que no volvió. La fe nace del silencio, pero también puede morir en él. Lucía no sabía si estaba soñando. Oh sí, por primera vez.
Estaba despierta en la realidad que nadie quería aceptar. La figura frente a ella tenía la voz de un recuerdo y la presencia de una herida que nunca cicatrizó. No tenía nombre. O quizás lo había olvidado cuando fue arrancado del cielo. Fui uno de los primeros en cantar para él. Dijo la figura. ¿Eras un ángel?, preguntó Lucía. El ser bajó la cabeza. Éramos más que eso. Éramos el eco de su voluntad. Pero un día, el eco se volvió pregunta. Y eso fue suficiente para condenarnos. El silencio de la cripta se volvió denso. Lucía temblaba. Pero no de miedo. De comprensión. Desde que abrió el Evangelio del Caído. Algo en su interior había cambiado. Los rezos ya no sonaban igual. Los muros del monasterio parecían observarla. Y sus sueños, ya no le pertenecían. Porque yo, murmuró. El ser alzó la mano. Una marca brilló en su palma, una cruz invertida. Hecha de luz. Porque fuiste escrita antes de nacer. Y porque él ya no escucha. Pero nosotros sí. Lucía retrocedió. ¿Qué quieren de mí? La figura se desvaneció entre sombras, dejando solo una palabra susurrada en el aire. Que recuerdes lo que el mundo olvidó. En ese momento, una fuerza invisible la empujó hacia el altar. El libro lloroso se abrió por sí solo. Las páginas moviéndose con un viento que no existía. Y allí estaba. Un nombre. El suyo. Lucía. Escrito con tinta negra y rodeado por un círculo de nombres tachados. Nombres de mártires. De santos. De traidores. Debajo, una frase en latín antiguo. Elegida no para salvar, sino para revelar. Las paredes comenzaron a temblar. La cripta crujía como si algo o alguien quisiera salir. Lucía corrió escaleras arriba. Pero al llegar a la puerta, no estaba sola. La Madre Superiora la esperaba. Sabía que bajarías allí algún día, dijo con una calma aterradora. ¿Tú lo sabías? Todas lo sabemos. Pero solo una puede cargar con la traición. Lucía entendió entonces. La traición no era un acto. Era un legado. Y ella, ya estaba marcada. Episodio 4. La hermana que no creía en el cielo. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es advertencia. Lucía no pudo dormir. No después de ver su nombre escrito en un libro que nadie debería tocar. No después de que la Madre Superiora admitiera, que siempre lo supo. ¿Qué es lo que debo revelar?, le preguntó al amanecer. La Madre Superiora se sentó frente a ella. En la capilla vacía. Sus ojos, gastados por décadas de oración, brillaban con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Crees que este monasterio fue fundado por fe?, dijo. No, hija, fue fundado por culpa. Por un secreto tan antiguo que ni la Iglesia se atrevió a escribirlo. Lucía apretó el crucifijo colgado en su cuello. Pero ya no sentía consuelo. Solo peso. ¿Cuál secreto? La mujer suspiró. Hubo una vez un concilio. No en Roma, sino en el cielo. Y uno de los suyos alzó la voz y dijo: si Dios no regresa, ¿a quién seguimos? Lucía sintió frío. Un ángel. No, una hermana. La madre se levantó y caminó hasta un vitral cubierto con tela. Tiró del velo. Y reveló algo que no pertenecía a ningún templo católico. Era un retrato antiguo. Una mujer vestida de hábito, pero con alas grises y ojos tristes. Debajo, una inscripción. Hermana Rebeca, la que fue oída por los que ya no hablan. Ella recibió visiones. Igual que tú, dijo la Madre Superiora. Dios no le habló, pero otros sí. Lucía se acercó al vitral. Los ojos de la mujer pintada parecían seguirla. Vivos, cansados. ¿Qué le pasó? La declararon santa en secreto. Y luego la encerraron en esta misma cripta. Porque lo que escuchó no debía repetirse. Lucía sintió como su corazón latía con fuerza contra su pecho. La misma cripta. El mismo altar. El mismo libro. ¿Y si esos otros no son santos? La Madre Superiora la miró con dolor. A veces, Lucía, los traidores no se rebelan contra Dios. Se rebelan por amor a Él, cuando sienten que los ha abandonado. Las campanas del monasterio sonaron de forma abrupta. 3 toques. Luego silencio. Era la señal. Alguien había entrado al recinto. Alguien que no era bienvenido. Lucía miró de nuevo el vitral. Y por un instante, solo uno, los ojos de la hermana Rebeca brillaron con luz verdadera. Episodio 5. Los que hablan en nombre del silencio. No todos los que traicionan a Dios, lo odian. Las campanas del monasterio no dejaron eco. Solo un vacío repentino. Como si el sonido hubiera sido tragado por algo que no quería ser oído.
Lucía se asomó por la ventana del claustro. 3 figuras encapuchadas cruzaban el patio de piedra. Vestidas de negro. Sin rostro visible. Sin sombra. No son del Vaticano, murmuró la Madre Superiora. Entonces, ¿quiénes son? Los custodios del silencio. Los encargados de borrar lo que Dios no autorizó. Lucía retrocedió. ¿Van a matarnos? La madre sonrió, con una paz que asustaba. No, primero escuchan. Luego juzgan. Y si encuentran verdad, entonces sí. Las luces del monasterio comenzaron a parpadear. Las velas se apagaron solas. Y un olor a mirra, demasiado intensa, demasiado artificial, llenó el aire. Lucía corrió a su celda. El Evangelio del caído estaba abierto. Una página nueva había aparecido. Aunque nadie lo había tocado. La tinta aún fresca decía: el primer traidor no cayó. Fue empujado. Porque preguntó lo que todos pensaban. Y se negó a callar. Debajo, una frase en griego antiguo. Logos ou sipai, la palabra no guardará silencio. Golpes secos en la puerta. 1, 2, 3. Lucía escondió el libro bajo el suelo de madera y abrió. Frente a ella, uno de los encapuchados. Su voz era grave, pero sin emoción. Has leído lo que no debía ser leído. Has visto lo que fue ocultado por siglos. Lucía no respondió. Solo lo miró, desafiando con los ojos lo que su boca aún no podía decir. El encapuchado alzó una mano. Dinos lo que oíste. No lo que crees. Solo lo que él dijo. Lucía lo entendió todo en ese instante. No estaban allí para castigar la fe. Estaban allí para castigar la duda. Y ella, ya no tenía fe. Solo verdades que dolían. Él no ha hablado. Dijo por fin. Pero otros sí. Y ellos no vienen con alas, sino con cicatrices. El encapuchado guardó silencio. Luego inclinó la cabeza. Entonces, tú también sangrarás el precio de saber. Y sin más palabra, desapareció. Lucía cayó de rodillas. Porque en su espalda, acababa de sentir una marca quemada. En forma de cruz. Invertida. Y en el sótano, donde nadie se atrevía a bajar, el Evangelio del caído volvía a abrirse solo. Episodio 6, el primer que cayó. Caer no siempre es rebelarse. A veces es el precio de preguntar. Lucía se despertó con un ardor en la espalda. La cruz invertida seguía allí. No dibujada, no tatuada, sino quemada en la piel. Como si una voluntad ajena hubiera dejado su firma. El monasterio estaba en silencio. Demasiado silencio. Ni un canto, ni una oración. Solo el sonido del viento. Y de las páginas del Evangelio del caído. Pasando solas. Lucía bajó a la cripta. El aire estaba más denso que nunca. El altar lloraba. Sí, lloraba. Pequeñas gotas de agua salían de las grietas como si el mármol sintiera culpa. Y allí estaba él, el ser, el que hablaba desde las sombras. Pero esta vez, no se escondía. Era alto, con el rostro cubierto por un velo blanco manchado de sangre. Sus alas estaban abiertas, aunque rasgadas. Y su voz era suave, tristemente hermosa. Te preguntas quién fue el primero, ¿verdad? Lucía asintió. ¿Lucifer? El ser negó con lentitud. No, él fue el castigo, pero el primero en caer. Fue quien preguntó por qué el silencio de Dios duraba tanto. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y qué le pasó? Fue olvidado, no expulsado, no condenado, solo, borrado. Las paredes de la cripta comenzaron a temblar. Del techo cayó polvo antiguo. Y en el suelo, una línea de sangre se dibujó sola, formando un nombre. Azarel. Tú eres él, susurró Lucía. El ser no respondió, solo extendió su mano. Y del libro surgió una imagen. Un jardín que no era el Edén. Un cielo sin trono. Un coro de ángeles, sin voz. Dios partió, dijo Azarel. No por castigo, sino por dolor. Y nosotros, los que lo amamos, quedamos solos. Pero aún así, seguimos rezando. Hasta que uno preguntó, ¿a quién le rezamos ahora? Lucía sintió lágrimas correr por sus mejillas. Pero no eran suyas. Eran de él, del que fue olvidado. ¿Por qué me eligieron a mí? Azarel la miró. Y por un instante, ella no vio a un ángel, sino a un niño, abandonado en una catedral vacía. Porque aún tienes voz. Y el cielo necesita que alguien lo acuse. Episodio 7, la acusación celestial. Hay oraciones que no buscan consuelo, sino justicia. El día amaneció sin sol. El cielo era una herida gris, abierta y sin cura.
Lucía vestía el hábito, pero ya no por obediencia. Lo vestía como se viste una armadura, consciente de que el combate que venía no era contra hombres, sino contra lo que los hombres habían creado en nombre de Dios. La Madre Superiora la esperaba en el refectorio. No había pan, ni vino, solo una copa vacía sobre la mesa. ¿Estás lista?, preguntó. Lucía asintió. En su pecho, el Evangelio del caído reposaba oculto bajo la tela. Sus palabras ardían contra su piel, como si quisieran salir por sí solas. No es blasfemia lo que vas a decir, advirtió la madre. Es verdad, y la verdad es más peligrosa que el demonio. A las 12 del mediodía, el arzobispo llegó, acompañado por 2 cardenales. Sus pasos retumbaban como sentencia en los pasillos del monasterio. Venía no como pastor, sino como juez. Lucía fue conducida ante él, no en la capilla, sino en la biblioteca clausurada, allí donde los libros heréticos eran enterrados en polvo, pero nunca olvidados. El arzobispo la miró con ojos fríos. Hija, hemos recibido informes inquietantes. Hablas con sombras, lees libros no autorizados, y predicas silencio. Lucía dio un paso al frente. Su voz, al fin, era firme. No predico silencio. Lo escucho. Y dentro de ese silencio, hay llanto, hay traición, hay un nombre. Los cardenales cruzaron miradas. ¿Qué nombre?, preguntó uno, con desprecio. Lucía sacó el Evangelio y lo colocó sobre la mesa. El libro se abrió solo, como si esperara ese momento. Una página brilló. Una frase. Dios no fue traicionado. Fue quien primero cerró las puertas. El arzobispo golpeó la mesa. Blasfemia. ¿Y si no lo es?, gritó Lucía. ¿Y si hemos construido templos sobre la ausencia? ¿Y si él partió, y nosotros seguimos fingiendo que aún está? La Madre Superiora cerró los ojos. Sabía lo que venía. Entonces, dime, hija, dijo el arzobispo, ¿a quién acusas? Lucía respiró hondo. Por primera vez, sin miedo, acuso al cielo, por abandonar a sus fieles, por callar ante el dolor, por esconder la verdad detrás de dogmas, y castigar a quienes aún escuchan. El silencio se hizo eterno. Y luego, el Evangelio del caído se cerró con violencia. Una grieta apareció en el suelo bajo sus pies. Pequeña, pero viva, como si la tierra estuviera despertando. Episodio 8, la grieta bajo los altares. Cuando la fe se quiebra, no suena, retumba. La grieta en el suelo no era solo piedra rota. Era una herida, una que sangraba memoria. El arzobispo dio un paso atrás. Uno de los cardenales cayó de rodillas, temblando. El otro murmuró un salmo, pero su voz se quebró como el mármol bajo sus pies. Lucía no se movió. El Evangelio del caído flotaba sobre la mesa, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Cada página pasaba sola, más rápido, más violento, como si el libro gritara. La Madre Superiora se persignó. No era una metáfora, susurró. ¿Qué no era?, exigió el arzobispo. La grieta. Siempre creímos que era simbólica, que el cielo estaba roto por dentro. Pero no, es real, y ha comenzado a abrirse. La biblioteca tembló. De las estanterías cayeron libros prohibidos, textos de profetas malditos, relatos de santos silenciados, cartas firmadas por mártires que no murieron, sino desaparecieron. Lucía sintió algo moverse bajo sus pies. No era tierra, era respiración. Debajo del monasterio, dijo con voz baja, hay algo sellado. El arzobispo intentó huir, pero la puerta se cerró sola. Y del techo, una palabra se grabó con fuego. Azarel. Uno de los cardenales gritó, ese nombre está prohibido. Lucía se giró hacia él. Entonces, ¿por qué lo escuchas en tus pesadillas? El cardenal cayó al suelo, llorando sangre. Del centro de la grieta brotó un vapor oscuro, que olía a incienso y a traición antigua. La Madre Superiora tomó la mano de Lucía. Debemos bajar, antes de que suba. ¿Que suba?, preguntó ella, con el corazón en un puño. La anciana apretó fuerte. El que fue olvidado, el que no cayó por orgullo, sino por amor no correspondido, el que vio a Dios llorar. Un rugido subterráneo lo confirmó. No era un demonio, no era un ángel, era algo entre ambos. Y ahora, quería hablar. Episodio 9, el testigo de las lágrimas de Dios. Hay cosas que ni el cielo quiso recordar, y por eso fueron enterradas. La grieta seguía abriéndose, no como un temblor,
sino como una invitación. Del vapor emergía un canto ahogado. Sin palabras, pero con dolor. Un lamento que no era humano, ni angélico. Era algo más antiguo. Más solo. Lucía descendió. La Madre Superiora la seguía, sosteniendo un farol encendido con aceite consagrado. El arzobispo se negó. Se quedó arriba, gritando órdenes que ya nadie escuchaba. Los escalones crujían con cada paso, como si las piedras mismas supieran que estaban cruzando el umbral de lo prohibido. Aquí no se reza, dijo la madre. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Dios tampoco respondió. Al llegar al fondo, encontraron una puerta sellada, no de metal, sino de carne, pulsante, húmeda, viva. Lucía extendió la mano. La cruz invertida en su espalda ardió. La puerta la reconoció. Se abrió, y el aire cambió. Ya no era frío, era antiguo. El pasadizo las condujo a una cámara circular. En el centro, encadenado por anillos de luz rota, estaba él, Azarel, el ángel que no cayó, el testigo del llanto divino. No tenía alas, o mejor dicho, las tenía, pero se habían cerrado como un capullo marchito. Sus ojos eran pozos sin fondo. Y su voz, una plegaria al revés. ¿Viniste? ¿Tú eres Azarel?, preguntó Lucía. El ser asintió. Yo no fui expulsado. Fui olvidado, porque vi al Altísimo llorar. Lucía contuvo el aliento. ¿Por qué lloraba? Azarel levantó lentamente la cabeza. Porque entendió que no podía salvar a todos. Porque el libre albedrío no solo permite elegir el bien, también permite traicionar. Y algunos, lo hicimos por amor. La Madre Superiora cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no por miedo, sino por reconocimiento. Azarel continuó. El primer pecado no fue desobedecer. Fue preguntar, ¿y si él se equivoca? Lucía tembló. ¿Y qué debo hacer yo? Azarel la miró con ternura rota. Abrir el Evangelio. Y leer en voz alta las palabras que el cielo selló con fuego. Solo entonces el juicio comenzará. Lucía alzó el libro. Y el mundo contuvo la respiración. Episodio 10. Y la palabra fue desencadenada. No fue el demonio quien pronunció la primera palabra prohibida. Fue un ángel, con el corazón roto. Lucía sostenía el Evangelio del caído con ambas manos. No pesaba por su tamaño, sino por lo que contenía. Las cadenas de luz que ataban a Azarel comenzaron a vibrar. No por violencia, sino por reconocimiento. El tiempo en la cámara parecía congelado. La Madre Superiora no se atrevía a respirar. Y desde lo alto del monasterio, el cielo empezó a tornarse púrpura. Lucía abrió el libro. Las letras no estaban escritas en tinta. Eran fuego solidificado. Esperando una voz. Esperando juicio. Comenzó a leer. Y al séptimo día, cuando Dios guardó silencio, uno entre los suyos preguntó, ¿dónde estás? Y el cielo no respondió. La cámara tembló. Las piedras sudaban. Y en las paredes comenzaron a surgir rostros. No tallados, vivos, miraban, escuchaban. Lucía siguió. Entonces, Azarel caminó solo. Y donde no encontró altar, sembró esperanza. Y por esa esperanza fue borrado. Las cadenas se rompieron, una a una, no con estallidos, sino con susurros. Cada eslabón caía con el sonido de una oración antigua, como si alguien la hubiese rezado siglos atrás. Y recién ahora fuera escuchada. Azarel se levantó. Sus alas no se desplegaron. Aún dolían. Pero su mirada brillaba con verdad. Y esa verdad hería. Lucía cerró el libro. No porque quería, sino porque no podía continuar. Su lengua sangraba. Cada palabra pronunciada era una herida. Pero no para ella, sino para el tejido mismo de la mentira que rodeaba a la fe. Azarel se acercó. Gracias, dijo, por liberar la voz que fue silenciada. Lucía temblaba. ¿Y ahora qué ocurrirá? Azarel miró hacia lo alto, como si viera más allá del techo, más allá del cielo. Ahora, la palabra regresará, no como consuelo, sino como espada. En la distancia, una trompeta sonó, pero no era celestial, era amarga, como una advertencia, o una promesa. Episodio 11. Los nombres que Dios no pronunció. No todos los fieles serán salvados. Algunos serán señalados. Desde que Lucía leyó las palabras sagradas, el mundo comenzó a cambiar. Primero fue el cielo. Dejó de ser azul. Ahora era un lienzo herido, rasgado por vetas oscuras.
como si los ángeles mismos hubieran arañado el firmamento. Luego fue el sonido. Las campanas del monasterio, que antes marcaban la hora con devoción, ahora repicaban solas, a horas que nadie reconocía. Y después, los nombres comenzaron a susurrarse, no por bocas humanas, sino por las paredes, por los vitrales, por el viento que se colaba entre los libros prohibidos. Padre Tomás, Cardenal Silvano, Hermana Judith, Arzobispo Merencio. Lucía los escuchaba al dormir, y cuando despertaba, cada uno de esos nombres estaba escrito en las páginas del Evangelio del Caído, con tinta negra, y tachados con una línea roja, como si el cielo los negara. ¿Qué significa?, preguntó a Azarel. El ángel caminaba ahora libre entre las criptas. Donde pisaba, el suelo florecía en luz, pero no luz celestial, sino una verdad cruda que quemaba. Son los elegidos, respondió. ¿Elegidos para qué? Azarel se detuvo. Para ser juzgados, por el mismo silencio que ellos sirvieron, porque escondieron la ausencia de Dios, bajo rituales, porque vistieron la duda de dogma, y porque silenciaron a los que aún escuchaban. La Madre Superiora entró, pálida, en sus manos, una carta sellada con cera negra. Es del Vaticano, dijo. Saben que algo ha despertado. Lucía tomó el sobre. Lo abrió. Solo había una frase, escrita a mano, con caligrafía temblorosa. Lo que has liberado no puede ser contenido, pero aún puedes callarlo si entregas tu alma. Lucía rió, una risa seca, dolorosa. Libre, ya no soy suya, dijo, ni del cielo, ni de la tierra, soy de la verdad. Azarel la miró con ojos que llevaban siglos sin esperanza. Entonces prepárate, porque los nombres seguirán apareciendo. Y el último de ellos será el tuyo. Episodio 12, la que llevaba la verdad en la piel. Al final, no todos los mártires mueren por fe. Algunos mueren por decir lo que la fe oculta. La noticia llegó en la madrugada. El Vaticano había excomulgado a Lucía. No públicamente, no en voz alta, sino en secreto, como se quema un documento incómodo, o se entierra una reliquia que arde en vez de iluminar. La Madre Superiora recibió la orden. Encerrarla, silenciarla, o eliminarla, pero en sus ojos solo había una lágrima, no de miedo, sino de admiración silenciosa. Van a venir por ti, dijo. Lucía ya lo sabía. El Evangelio del Caído no se cerraba. Sus páginas ardían como carbones vivos. Cada una revelaba un nombre, una traición, una misa falsa. Las hermanas del convento comenzaron a cambiar. Algunas rezaban con más fervor, como si pudieran revertir lo inevitable. Otras, ya no rezaban, solo observaban a Lucía con ojos oscuros, como si el demonio habitara en ella, como si la verdad fuera una posesión. Una noche, mientras dormía, alguien entró en su celda, cubierto por hábito, sin rostro visible. Portaba un cuchillo, uno de los antiguos, de los que se usaban para sacrificar corderos en ritos olvidados. Lucía despertó antes del primer corte, y no gritó, solo susurró, Dios ya no está aquí. Y tú tampoco sabes a quién sirves. La figura se detuvo. El cuchillo tembló, y del pasillo llegó un canto. No uno humano, no uno santo, era Azarel. Entró caminando como luz entre niebla. Su presencia era tan densa que la vela más cercana estalló en llamas. La figura huyó. El cuchillo cayó. Lucía se levantó. Sus pies sangraban, pero no por heridas, por marcas, marcas en forma de letras, palabras, grabadas en su piel como fuego de tinta. Yo fui escrita por la verdad, no por la Iglesia. Azarel la miró, como si por fin la viera entera. Eres el nuevo Evangelio. Ya no necesitas leerlo, porque ahora, lo eres tú. Desde la torre más alta del convento, una campana sonó sola, un sonido grave, final, y entonces, todo cambió. Los cuadros lloraron sangre, las estatuas se agrietaron, y las hermanas cayeron de rodillas, porque la verdad no entró como paloma, entró como espada. Episodio 13, la iglesia que le temía a la luz. Hay templos que no fueron construidos para adorar, sino para encerrar lo que no se puede quemar. El Vaticano no envió cartas, envió soldados. Vestían de blanco, pero sus manos olían a ceniza vieja y confesiones no escuchadas. Cargaban crucifijos de hierro, afilados, como si fueran espadas disfrazadas de fe. Lucía los vio llegar desde la torre. No corrió, no rezó, solo cerró los ojos.
y sintió las palabras arderle en la piel, como si su carne ya no le perteneciera, sino a algo más alto, más hondo. Azarel la esperaba en la cripta. Detrás de él, los muros se agrietaban lentamente, como si todo lo que había estado callado durante siglos quisiera hablar. Al mismo tiempo, han venido a borrarte, dijo el ángel. ¿Pueden? Solo si tú dudas. Lucía bajó las escaleras. Las monjas la miraban pasar como si vieran a una santa, o a una hereje que caminaba hacia su fuego. Pero no había fuego, había juicio. Los enviados entraron al monasterio. Uno de ellos levantó el crucifijo como una lanza. Lucía de la Cruz, por orden del Santo Oficio, quedas detenida por herejía viva, profanación teológica y revelación no autorizada. Lucía sonrió. No soy yo la que debería temer al juicio. Y entonces lo hizo. Abrió los brazos. Y su piel habló. Las palabras grabadas en su cuerpo brillaron como brasas sagradas. Versículos prohibidos. Revelaciones tachadas. Nombres borrados. Los soldados cayeron de rodillas. No por fe, sino por terror, porque vieron lo que la Iglesia no había querido aceptar, que Dios había callado. Y en ese silencio, otros empezaron a escribir. Azarel caminó hacia el altar. Lo tocó, y el mármol se partió en dos. Desde su interior brotó sangre. Sangre antigua. Sangre de los que habían sido silenciados. Una voz resonó. No desde el cielo, sino desde las paredes. Esta es mi sangre, no para el perdón, sino para el recuerdo. Lucía alzó la mirada, y lo comprendió. Ella no había sido elegida para fundar una nueva fe, sino para desenterrar la verdad que la fe había asesinado. La Iglesia ya no era santa, y ahora debía arrodillarse ante lo que tanto tiempo había enterrado. Episodio 14. La luz que quema. No todo lo iluminado es salvado. A veces, la luz también condena. Lucía permanecía de pie entre los escombros del altar. A sus pies, los soldados del Vaticano no se movían. Sus cuerpos aún respiraban, pero sus almas estaban en juicio. Las paredes del monasterio lloraban sangre. Las velas estallaban una por una, como si el fuego reconociera a su madre. Azarel, el ángel olvidado, colocó una mano sobre el hombro de Lucía. Has llegado al final. Es el final, susurró ella. Es donde ellos decidieron callar. Pero tú has hablado. Lucía miró el cielo a través del techo quebrado. No había estrellas, solo una grieta inmensa, negra, abierta, y dentro de esa oscuridad, alguien miraba, algo escuchaba. ¿Dios?, preguntó. No el que recuerdas, respondió Azarel. El que viene ahora, escucha con otros ojos. En el suelo, el Evangelio del caído brillaba como un corazón vivo. Sus páginas ya no podían ser leídas. Ahora estaban dentro de ella. ¿Qué debo hacer?, preguntó Lucía. Azarel la miró con ternura. Tienes dos caminos. Cerrar el libro con tu muerte, o abrirlo con tu perdón. Pero si eliges perdonar, el mundo tendrá que recordar todo lo que ocultó. Y no todos sobreviven a la verdad. Lucía bajó la vista. En su mano, un trozo del altar quebrado, afilado como un cuchillo, brillaba con la sangre de antiguos mártires y de nuevos profetas. Los ojos de las monjas, los soldados, las paredes mismas, la observaban. Y entonces, Lucía habló. No vine a salvar el templo. Vine a destruir su mentira. Elevó el trozo de mármol. Lo sostuvo sobre su pecho, justo donde la cruz invertida latía. Pero si debo morir, que no sea en silencio. Lo arrojó al suelo. El golpe resonó como un trueno. Y en ese instante, la luz descendió. No era blanca, no era dorada, era cruda, era roja, era verdad. ¿Y dónde tocaba? Las paredes se quemaban. Los nombres escondidos salían a flote. Los pecados no confesados gritaban. Las oraciones falsas eran devoradas por sus propias palabras. Lucía cerró los ojos. Su cuerpo se alzaba del suelo. Su voz se volvió himno. Yo no soy iglesia. Yo no soy mártir. Yo soy la cicatriz que dejaron en Dios. Y con esas palabras, la luz envolvió el mundo. Y el mundo recordó lo que había tratado de olvidar. Episodio 15. La palabra que no pudo ser borrada. No hay redención sin memoria. No hay nuevo mundo sin juicio. Todo ardía, no con llamas visibles, sino con la combustión silenciosa de lo que por siglos fue negado. Las estatuas se convertían en polvo. Los vitrales lloraban luz en lugar de color. Los libros se abrían solos y gritaban los nombres de los olvidados.
Y entre todo eso, Lucía flotaba. Su cuerpo no era suyo. Era verbo. Era carne escrita. Era la última página de una Biblia que nadie quiso firmar. Abajo, los que la habían acusado suplicaban perdón. Los que la habían callado pedían ser escuchados. Y los que nunca creyeron, ahora creían. Pero ya no había fe. Solo revelación. Azarel se arrodilló por primera vez. Ante ella, el ángel que no pidió adoración. Reconocía a la portadora del juicio. Lo has hecho, dijo. Ahora el mundo es ceniza. Y espera tu palabra. Lucía descendió. La tierra crujió bajo sus pies desnudos. Cada paso que daba, una raíz antigua brotaba del suelo. Raíces negras, retorcidas, como venas que despertaban bajo el suelo de los templos. Miró alrededor. No quedaba nada. Ni altares, ni jerarquías, ni himnos. Solo la gente, temblando, muda, viva. Lucía cerró los ojos. Y el Evangelio del caído se materializó frente a ella por última vez. Una última página. En blanco. ¿Qué vas a escribir?, preguntó Azarel. Lucía miró al cielo. La grieta seguía allí. Oscura. Abierta. Pero ahora, no era amenaza. Era opción. No escribiré nada, dijo. Porque si escribo, repetirán mis palabras como dogma. Y entonces olvidarán de nuevo. Prefiero que el nuevo mundo comience en silencio. Pero no en el silencio de Dios, sino en el del que escucha. Cerró el libro. Y el mundo respiró. Las raíces dejaron de crecer. Las luces dejaron de arder. Y del suelo brotó una flor blanca. Una sola. Lucía se arrodilló. La arrancó con cuidado. La sostuvo entre sus dedos manchados de historia. Y la plantó en el corazón del altar destruido. No soy la salvación, dijo. Solo soy la memoria. Y eso es más eterno que cualquier cielo. El sol, por primera vez en siglos, volvió a salir. Sin vitral, sin permiso. Solo luz. Solo verdad.